Vimos cómo entender una frase nominal, ¿sí? Y lo más importante de la frase nominal, cómo buscar ese núcleo y cómo es tan importante los sustantivos en una frase nominal y en una oración completa, porque en los sustantivos es donde normalmente vamos a estar dando los saltos para hacer nuestras traducciones. Luego vimos la frase verbal y vimos que los verbos no solamente son acciones, también son estados y que además pueden tener en la oración otra función, sea información, pueden ser sustantivos, pueden ser adjetivos, dependiendo de qué parte de la oración estén. Después trabajamos los tiempos verbales, hablamos un poco de lo que fue la voz activa y la voz pasiva. Después trabajamos los conectores y posteriormente los párrafos. Y cuando trabajamos los párrafos vimos que esos conectores son los que hacen que los párrafos sean fluidos, coherentes. Que usar un conector apropiado nos puede dar mucha información en cuanto a comprensión de lectura, porque identificar los conectores nos puede decir qué tipo de párrafo es, si es narrativo, expositivo, descriptivo, etcétera. Y hoy vamos a ver la última clase. Todo esto que se hizo fue encaminado a mejorar nuestra comprensión de lectura. Recuerden que al darle clic a esta manito, les aparecen las grabaciones que ya están disponibles y en el índice pueden cambiar a cualquiera de las presentaciones anteriores. Esto se les comparto al final. Entonces, High Five es como denominan a una estrategia de comprensión de lectura, que son los puntos claves que debemos buscar en la lectura de un texto. Si podemos responder, por favor, cierra los micrófonos. Si podemos responder a esta estrategia, haremos comprendido en gran manera el texto, ¿sí? High Five Reading Strategy is a simple and effective approach formulated to enhance the comprehensive abilities of students. By using this technique, students are able to understand the material and direct their attention to the details. It thus enhances students' learning and helps them prepare for an essay or report, submission, or even for a test. Entonces, la primera parte de la estrategia High Five es activar el conocimiento previo, ¿sí? Nadie cuando entra a un salón de clases viene con el cerebro en blanco. Entonces, la idea es que activemos en el warm-up, en nuestras actividades de clase, activar los conocimientos previos. ¿Cómo activamos conocimientos previos cuando estamos enfrentando nosotros un texto? Pues podemos ver los títulos, podemos ver las fotografías, de pronto las imágenes, de pronto ver los pies de páginas, a ver si en el texto hay alguna palabra en negrita que resalte, a ver si la conocemos. Eso va dándonos una idea de la estructura general del texto y al ver los títulos y subtítulos podemos darnos una idea de qué es lo que va a tratar, qué es lo que nos van a explicar. Activating background knowledge. Research has shown that better comprehension occurs when students are engaged in activities that bridge their old knowledge with the new. For example, a simple question like, what do you know about a particular topic, will stimulate students' previous knowledge of that topic. This will help them connect the current reading to their already existing knowledge and make the new reading more stimulating and engaging. The strategy allows students to work their way up from an already existing schema instead of starting a new one. So, before reading the whole text, first check the titles and subtitles, the pictures and graphics. Do they mean anything to me? Do I know something related to this topic? Where is the text from? A newspaper, a magazine, a comedy website. Entonces, cuando nos disponemos a leer, primero hay que estar en disposición de lectura, ¿sí? Debemos estar en un ambiente que
no nos distraiga mucho. Y no entrar de lleno a leer el texto, sino primero revisemos cuál es la fuente. Vamos a leer un periódico, una revista, porque eso también puede darnos parte del tono. Si sabemos que es una revista de comedia, pues no nos vamos a tomar muy en serio el artículo, mientras que si es una editorial, pues sabemos que va a ser la opinión de una persona, etcétera. Entonces, conocer el tipo de la publicación es bueno. Luego recurrimos títulos, subtítulos, gráficos, imágenes y demás para activar ese conocimiento previo, y eso hace que no arranquemos de cero, sino que a nuestro conocimiento que ya teníamos vamos a agregar este nuevo conocimiento que está en la lectura. Entonces, lo primero es eso, activar conocimiento previo. Questioning. Para saber si entendimos una lectura o para saber si alguien más entendió la lectura, pues hay que hacerle algunas preguntas, ¿correcto? Pues como nosotros, muchos de los que están aquí presentes van a ser licenciados en lenguas, pues hay que saber plantear las preguntas y qué objetivo tiene cada pregunta. Entonces, hacer las preguntas adecuadas para corroborar que la comprensión de la lectura es correcta. Questioning. Encourage students to frame questions before and after reading to increase their comprehension. Each student should be able to reflect on three main questions, namely a right now question, an analytical question, and a research question. I need a volunteer. Necesito que alguien sea coanfitrión para que le dé acceso a los demás. Teacher, I will be... Yo puedo ser... Oh. Raise your hand. Vamos a escoger a Susana porque no sé quién es. ¡Aea! I'm sorry, I'm Jimmy, observational practice. So I can be your assistant. So because I'm... Susana, muchas gracias, Susana. Le vas a aceptar el que vaya entrando. Okay, teacher, I will be attentive. Los videos del CIPA se pueden descargar. Yo creo que sí. O sea, hay que tener buen espacio. O se pueden redireccionar al drive personal. ¿Qué más dicen por el chat? Sí, todos los videos están disponibles nuevamente en la segunda diapositiva. Sí, ahí están todos. So, questioning. 3 tipos de preguntas. ¿Cuáles son los 3 tipos de preguntas que debemos hacer? Teacher, I remember one. La analítica, ¿no? Sí. Yes. Una analítica. No, about Una de ahora. Y una de investigación. Ajá, research. Esa de right now puede ser para activar el conocimiento previo. ¿Qué tanto conocen del tema? Una analítica, pues tratar de que no sea muy literal la pregunta de, por ejemplo, preguntar por una fecha que sea el texto. No, porque no están analizando nada. Y una investigación, pues, que permita que vayan y busquen información específica. A right now question focuses on the material presented. What is the essence of the material read? What are the facts that are being mentioned? An analytical question requires students to ponder over what they have learned. What does the author want me to understand from this material? A research question encourages the students to look for information beyond what is in the text. This allows for more comprehensive active learning to occur. Entonces, la pregunta inmediata después de que lean el texto, pues preguntas de comprensión de lectura del texto. Las analíticas, para que piensen como cuál es la intención del autor, de qué me beneficia este texto, este material me sirve o no me sirve. Y una pregunta de investigación es
¿Cómo puedo ampliar mi conocimiento de este tema? ¿Qué puedo investigar más al respecto? No entiendo la pregunta de Marly Saugal. ¿Dónde se encuentran las grabaciones? Es lo que pregunta Marly. Ah, sí. Sí, al final les doy el link. Entonces, paso número 1, activar conocimientos previos. El paso número 2 es hacer preguntas apropiadas. El paso número 3. Ese es un paso que les cuesta a muchos. Analizar la estructura de un texto. Pero cuando uno, si notan los gráficos ahí que están, las estructuras de los textos son típicamente, uno los organiza de forma cronológica, secuencial, comparación, contraste, causa-efecto, solución de problemas, o puede hacer un mapa mental. Es bueno también cuando nosotros somos los escritores que comencemos con un diagrama de estos antes de escribir. Cuando comenzamos a lanzar ideas, ¿cómo la vamos a organizar? ¿Qué tipo de texto quiero crear y cuál es la estructura que voy a usar? Comprender cómo está estructurado un texto, pues nos ayuda a buscar la información que deseamos, porque si identificamos que es un texto cronológico, ¿en qué tendremos que concentrarnos? ¿En fechas, en eventos y cuándo ocurrieron? ¿O en eventos y qué resultados obtuvieron? Sí, eso se ve en el bachillerato, pero a muchos se les olvida. Lo mismo del sintagma nominal y sintagma verbal, eso se ve en octavo bachillerato. Si es secuencial, si yo determino que el texto es secuencial, está de menor a mayor importancia, está de menor importancia a mayor importancia. ¿Cuál es la organización? ¿Cuál es el criterio de organización que tiene? Si es de causa-efecto, pues determinar en el texto cuáles son las causas y cuáles son los efectos. Si es de comparación-contraste, determinar cuáles son los elementos que están ahí en el texto que van a ser contrastados o comparados. Entonces, comprender la estructura del texto me permite a mí plantearme ciertas preguntas y reflexionar qué es lo que tengo que ir a buscar en ese texto. Analyzing text structure. This requires students to learn how to analyze or comprehend the structure of a text. The students are taught to identify the pattern by which writers organize their material. This may be in the form of cause-effect pattern, problem-solution pattern, or a descriptive pattern like a list, web, or a matrix pattern. Understanding the pattern in which the material is presented allows the students to comprehend the information better. It is important to teach all the patterns of a text structure to the students, as each structure is different and takes time to learn. They should also be taught to make use of subheadings, labels, captions, tables, graphs, and so forth, as these help students to understand the material better. Como somos nosotros que estamos leyendo el texto, pues ya sabemos que primero hay que investigar la fuente para nuestro conocimiento previo. Si sabemos que, digamos, es un periódico, pues la estructura del texto sabremos que el título está en la parte superior. Si es una noticia, tienden a dar la parte principal al inicio y luego van dando detalles, ¿cierto? Entonces, entender la estructura nos permite entender el texto. Cuando somos docentes, es bueno recordar a los estudiantes que hay unas estructuras en ciertos textos y que eso les puede ayudar. ¿Sí? Aquí hay un cuadrito de resumen de los más típicos. Y si miran el cuadro, pues cuando identificamos, ¿cómo podemos identificar un texto cronológico? Nuevamente la clase hace dos clases por los conectores. Por el tipo de conectores podemos identificar que es un texto cronológico. Por el tipo de conectores podemos identificar que es comparación, contraste o causa-efecto. Por cómo están organizados esos párrafos. Entonces todo esto se relaciona con lo que vimos en las clases anteriores. Visualization.
The fourth strategy stresses on the importance of visualizing the material. Students should be encouraged to form visual images in their head as they read the text, which will help in better comprehension. Research suggests that students should visualize them as structural images or diagrams instead of mere pictures, as pictures have a tendency to fade. Algo que podemos hacer para nuestra comprensión de lectura, más allá de subrayar ciertos términos o ciertas oraciones en el texto, es buscar los conceptos o esos núcleos nominales importantes y hacer mapas mentales o mapas conceptuales o hacer un pequeño resumen, ¿sí? La idea es que se visualice el texto de otra forma. Cuando visualizamos el texto, recuerden, por ejemplo, una de las funciones del texto descriptivo es que la persona se haga una imagen mental. Pero como dice aquí, las imágenes a veces se desvanecen. Mientras que si nos tomamos el tiempo de hacer el mapa mental o el mapa conceptual, ojo que no son lo mismo, si hacemos cualquiera de los dos, nuestra comprensión de lectura mejora. El mapa conceptual, recuerde que tiene relaciones entre esos conceptos, mientras que un mapa mental solamente tiene conceptos, no relaciones. Y la última estrategia, para ver si comprendimos todo, es que tratemos de resumir en nuestras propias palabras, ¿sí? Y aquí es donde muchos se equivocan en los trabajos, es que comienzan a copiar, pegar fragmentos. Y entonces me pasó esta semana que estaba revisando un trabajo y el trabajo empezaba con un conector. Entonces inmediatamente yo detecté que esa persona me copió y pegó un fragmento de un párrafo y obvió el primero. No había con qué conectar. Entonces, eso no es una forma de hacer un resumen. ¿Cortar fragmentos? No, porque se pierde la relación. Traten de expresar ustedes que entendieron y este chart les puede ayudar con qué elementos hay que tener en cuenta. No sé si se alcanza a ver. Vamos a ver si lo puedo ampliar. Entonces, hacer un resumen, un buen resumen es contar nuevamente los elementos básicos, ¿sí? Somebody wanted, but so, and then. Somebody, who was the main character? ¿Quién es el personaje principal? Wanted, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere el personaje principal? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es el propósito de ese personaje? ¿O qué es lo que busca? But, en toda historia siempre hay un problema, ¿sí? Un reto a surgir, una tesis, un elemento al que se enfrenta el personaje principal. So, how did a character try to solve the problem? ¿Cómo se resuelve ese problema? ¿Lo resolvió el personaje principal? ¿Lo resolvió con o sin ayuda? Then, what was the solution to the problem? Al final, que se decidió que resolvieron. Pero tratar de contarlo entonces con las propias palabras. No copiar, pegar. Resumir no es copiar todo, ¿sí? No es copiar las diferentes ideas que están declaradas en el texto original, no es copiar todas las ideas. A veces cuando hacen resumen, muchos se pegan de los topic sentence de los párrafos y escriben cada topic sentence que encuentran. Y a veces también un error es cortar tanto que se pierde el sentido del texto, que no se entienden palabras. Muchas veces cuando estén resumiendo, piensen que si alguien lee su resumen sin conocer el texto original, puede entender la historia. Mis estudiantes muchas veces asumen que como yo conozco el texto original, pues obvian pedazos, pero es que el texto, todo texto debe ser escrito para que una persona lo entienda, así no tenga conocimiento del otro texto. Si yo les hago un resumen del Principito, por ejemplo, debería entenderse la historia general sin que ustedes nunca hayan leído el texto original. Y obviamente copiar palabra a palabra, eso no es hacer un resumen, eso es plagio. Entonces, ¿qué se espera de un resumen? Un buen resumen
deben tomar las ideas principales, algunos detalles importantes, conservar las palabras claves, los conceptos claves. Si hay una idea muy compleja, de pronto dividirla en pasos y es escribir lo suficiente para dar a entender la historia, pero no es reescribir la historia totalmente. Hay que ser sucintos. Summarizing. The last technique is to summarize the material read. Research has indicated that the ability to summarize enhances comprehension. Block and Presley define summarize as the ability to delete irrelevant details, combine similar ideas, condense main ideas, and connect major themes into concise statements that capture the purpose of a reading for the reader. A student making use of the other four strategies will find it easier to summarize the material. They can summarize the material in the form of diagrams, either visually or in writing. Alguien que vaya a hacer un resumen y ya tenga el mapa conceptual hecho, ya tiene un gran avance. Si conoce la estructura del texto, pues sabe cómo organizar el resumen también. Entonces hay que tener en cuenta todas las estrategias anteriores. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Relacionadas con el tema? No, teacher. No, señor. Hasta ahí vamos claros. Bueno. Entonces, como este es un curso de lectura, lo que a continuación les voy a dar es una serie de recomendaciones y de páginas donde pueden ir a practicar todo eso que vimos a lo largo del CIPAS. Un muy buen material es creado por este profesor, Ron Chang. Y como pueden observar, ¿sí? Tiene textos desde para principiantes hasta textos avanzados. Lo que me gusta de esta página no solamente es que pueden ustedes leer, sino que pueden escuchar el texto. Entonces, eso les ayuda también a soltar un poco la parte del listening. Entonces, escojamos cualquiera aquí. Ustedes le dan play aquí. Columbus Day is observed on the second Monday of October in the United States and in some other countries around the world. For a long time, it was observed on a specific date, October 12th. It is named after Christopher Columbus. En el chat, ¿qué cognados vemos ahí? Fue la primera estrategia que vimos. ¿Qué cognados vemos? Observe, second. Observe, unite, October. Time no es un cognado. Time es palabra conocida. Yes. Ocean, sí. Italians. También si uno observa con atención, las mayúsculas nos dan a entender los nombres propios como Columbus Day, October, Christopher Columbus, Genoa, Italy, New York City, San Francisco, North America. Hay nombres propios, hay cognados, hay palabras conocidas. Y la otra cosa es que después de que vemos cognados y palabras conocidas, analizamos frases nominales. Si ustedes se fijan en las oraciones, todas las oraciones que están en ese texto tienen un núcleo de frase nominal, es decir, todas tienen un sujeto. En su defecto, un pronombre. Sí, Columbus Day is observed, el núcleo es Columbus Day. En la segunda es October 12, luego sigue it. Preguntarles esta de aquí. There is even a child's poem remembering the date. ¿Cuál es el núcleo de la frase nominal? ¿Cuál es el sustantivo más importante de esa oración? Child's.
fecha, ¿no? Es una sola palabra. The date. La date, ¿no? La fecha. Es una sola palabra y debe ser sustantivo. Poem. 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 Lo importante es que hay un poema. El resto es información. Es un poema infantil. Es un poema que rememora esa fecha. Además son premodificadores y postmodificadores. Pero encontrar que están hablando de un poema es importante. Esta es de las pocas estructuras, y por eso se da una clase aparte generalmente de Eris Derat. Esta es una de las pocas estructuras que se salta al orden sujeto, verbo, información. Acá arrancamos es por el verbo y luego está el sujeto. Pero porque es una estructura particular. There is, there are. O there was, there were. Después de there is, there are, sigue frase nominal, y entre esa frase nominal debe haber un sujeto. ¿Cuál sería el verbo principal de esa misma oración? Remembering. No. Nuevamente cambió. El is, ¿no? Tienen ing, pero no tienen auxiliar. Por lo tanto, ese remembering no es continuo, no es un verbo. Ahí es un postmodificador y está funcionando como sustantivo. Entonces el is, ¿no? Is es verbo. Hay. Entonces, por eso digo, esa es de las pocas estructuras que tienen sujeto y el verbo invertidos. Y no es una pregunta. Lo típico en una oración en inglés es sujeto, verbo, información, excepto en esta estructura y en los imperativos. Los imperativos, las instrucciones, no requieren sujeto. Por ejemplo, el mensaje stop. ¿Cuál es el sujeto ahí? En la señal de tránsito, stop. ¿Cuál es el sujeto? Me. El sujeto es you, le están hablando al que lee, al lector. ¿Sí? En la instrucción, si usted lee un texto de cocina, las instrucciones son para el que lee, el que va a cocinar. Entonces, esas son las dos excepciones de sujeto, verbo, información. De resto, todo en inglés debe tener sujeto, verbo e información. Esa información puede ser de tiempo, lugar, objeto directo, objeto indirecto, etcétera, lo que quieran decir. Pero debe haber siempre un sujeto. Y ese es el error que más frecuentemente veo en ejercicios de escritura, que como en español usamos sujeto tácito, hacen la traducción literal y no escriben el sujeto en inglés. Para comprensión de lectura en inglés, en cada oración debemos estar en la capacidad de encontrar sujeto y verbo. Entonces, primero buscamos el vocabulario, luego buscamos los núcleos nominales y verbales, y luego analizamos el párrafo. Este primer párrafo uno lo puede ver porque tiene la sangría aquí, termina en punto, hay un espacio. ¿Cuál sería el topic sentence de este párrafo? Columbus Day. Desde Columbus Day hasta el punto. El topic sentence es toda esta que está aquí. Charlie and C. Y el resto son los support ideas. Columbus Day is observed on the second Monday of October in the United States and in some other countries around the world. ¿Qué tiempo verbal tiene esa oración? Past. Because it's observed. But. No. Les dije que lo escriban grandote, se lo deben tatuar. El auxiliar es el que marca el tiempo gramatical. El auxiliar es is. Eso es presente. Ah, yes, it's present. Presente en voz pasiva. Si usted ven tu I más pasado participio, eso es voz pasiva. Entonces no se dejen despistar porque el verbo tenga ed. Hay muchas combinaciones de tiempos perfectos que van a encontrar el ed o la tercera columna. El que marca el tiempo es el auxiliar. Siempre. For example, Columbus never landed on North America proper. ¿Tiempo verbal de este? Pasado. Past. Es pasado, simple, porque no hay auxiliares y el verbo principal termina en ed, pero es que
Hay que observar alrededor. Aquí no hay auxiliares. Entonces, es un tiempo simple. Si no hay auxiliares, es un tiempo simple. Y el verbo está conjugado en su forma pasada. Si este es un verbo, este es un adverbio. A ver qué otro verbo raro hay por aquí. Not everyone thinks Christopher Columbus should be honored. ¿Cuál es el verbo principal? Twins. Honored, ¿no? B is the main verb. Ah, No tengo una herramienta para encuestas, pero B, no puede ser B porque tiene algo a la derecha. Thanks. Twins. Este es el principal. Esto es una cláusula, podría considerarse aquí. No todo el mundo cree, y este es el verbo conjugado, que se deba honrar a Cristóbal Colón. ¿Sí? Entonces, atentos que aunque ustedes vean varios verbos en una oración, igual hay uno que es el verbo principal, los demás son información. Un núcleo nominal, un núcleo verbal, y esos deben formar una pareja sujeto-verbo que tenga sentido. Entonces, eso pueden encontrar, esos elementos son los que van a ayudarnos a mejorar nuestra comprensión de lectura. ¿Sí? No porque sea una palabra derivada de verbo, está funcionando como verbo. Puede ser una información. Por ejemplo, aquí tengo un ing, celebrating. ¿Qué función gramatical tiene ese celebrating ahí? Eso es verbo, adjetivo, sustantivo, adverbio. ¿Cuál es la función que ustedes creen que tiene ese ing? Verbo en pasado. Tienen que quitarse de la cabeza que el ing siempre es verbo. Para que sea verbo, tiene una condición. ¿Se recuerdan cuál era? Verb to be. Tiene que tener un auxiliar to be. Am, is, are, was, were, will be. Más ing sí es verbo. Pero aquí no tenemos auxiliar. Por lo tanto, Is a noun. es otra cosa. Ahí es sustantivo. Es un postmodificador de parade. Y aquí es donde se hace la transformación a español. Se hace porque sustantivo en inglés lo traducimos como un verbo, un desfile que celebra la comunidad hispana o latina. Entonces, cuando tengan un texto, recuerden, cognados, palabras conocidas, ver la estructura del párrafo, encontrar esos núcleos en el párrafo, y eso debería mejorar mucho su comprensión de lectura. Cuando estén analizando tiempos verbales, tienen que fijarse en los auxiliares. ¿Qué tiempo verbal tiene esta que acabo de marcar? Post offices are closed. Present in passive voice. Es presente, voz pasiva. Presente simple, voz pasiva. Muy bien. Y la voz pasiva deben aprender a identificarla porque se usa mucho en inglés. ¿Sí? El autor no va a estar diciendo yo hice esto, yo hice aquello. No, un autor se centra en los resultados. Entonces, aquí quiero hablar de el día de Cristóbal Colón. Pues, como es un objeto, muchas de las descripciones estarán en pasivas. Nosotros en español tendemos a usar la reflexiva, una voz reflexiva. Aquí hay otra pasiva, por ejemplo. The Native Americans that were killed or enslaved. ¿Sí? Tiene to be, were y tiene pasado participio. Este tiene un verbo irregular. ¿Es activa o pasiva? The holiday is also known as Landing Day or Discovery Day. Passive. Passive. Pasiva. Esto es pasado participio. ¿Sí? Es la tercera columna o terminación ed es lo que nos marca la pasiva o los perfectos. No tengo un perfecto aquí, no lo veo para que lo diferenciemos. Por ejemplo, aquí este.
Esa tercera columna de los verbos irregulares, normalmente puede ir have, has, had, y tercera columna, esos son los tiempos perfectos, o puede ir to be, y tercera columna, y estaríamos formando voces pasivas. Aquí has been es presente perfecto. Eso ya es gramática. Entonces, esta página es muy buena por eso, porque tiene textos sencillos de entender, tiene audio para que lo escuchen. Si quieren, mi recomendación es que lo escuchen primero, a ver qué tanto entienden en la parte de listening y después lo lean, a ver si sí fue lo que entendieron. Y posteriormente hacer los ejercicios para recordar vocabulario. Sí, aquí dice que vea las imágenes y traduzca. Está el ejercicio de close, que tratar de recordar en el texto y qué es lo que me falta para completar el texto. Y tiene ejercicios como editado. Como les digo, que podemos practicar el link. Todo eso está en la presentación, ya se las comparto, Madrid. Le dan clic aquí al play, escuchan la oración y escriben lo que entendieron, a ver si sí coincide. Entonces, no solamente pueden practicar listening, sino que pueden practicar reading, las dos de las habilidades. Ah, y writing, porque tienen que escribir acá. Entonces, esta página es muy recomendada para que busquen ejercicios, para que practiquen a nivel básico. ¿Sí? Ya les doy otra para nivel intermedio. Entonces, esta tiene en Rongchan muchos elementos para beginners. Y de estos, me encantan estos ejercicios. Se llama Scrambled Sentences. Vamos a coger uno por acá. Con este tipo de ejercicios se les debe quitar de la cabeza la traducción palabra a palabra. Con este tipo de ejercicios de Scrambled Sentences van a recordar que el inglés tiene su propio orden, que no basta con conocer las palabras en inglés, hay que saber organizarlas. Entonces aquí tenemos She agent real in was state New York a. Punto. ¿Qué oración hay ahí? Es sujeto, verbo, información. Siempre She was a real agent cerca. in New York State. She was a real estate agent in New York. Real estate es el que vende propiedad raíz. También ahí practican vocabulario. Entonces, siempre están los botoncitos. Entonces, esto les puede ayudar también con ese aspecto de la escritura. No basta con tener las palabras en inglés, hay que conocer el orden. Hay que saber organizar una frase nominal, hay que saber organizar una frase verbal. Entonces, les voy a dar el link de la presentación de una vez. Lo guarden. Entonces, para mejorar comprensión de lectura, en realidad hay que hacer mucha lectura, hay que leer bastante. Y hay textos muy buenos a nivel básico en Rongchan. Esta de Breaking News in English tiene textos que han sido modificados, pero que igual usted encuentra la noticia en un periódico normal. Breaking News in English es una página, a ver, que puede dividir los textos en niveles. Entonces, por ejemplo, todos conocen a Greta Thunberg, ¿cierto? Nivel 4, nivel 5, nivel 6. Ese texto original de alguna revista ha sido modificado y tiene un nivel de comprensión de lectura intermedio a alto. Mientras que si quieren practicar con lecturas sencillas, buscan uno nivel 0, 1, 2 o 3. Entonces ustedes pueden buscar lecturas de acuerdo a su nivel para repasar. Esa es la misma noticia, pero por ejemplo aquí en nivel 0 debe haberse resumido mucho y puesto en un vocabulario muy sencillo, mientras que en el nivel 3 debe conservar el lenguaje original. Yo voy a escoger el nivel 3 de esta. ¿Qué hace uno para su ejercicio de comprensión de lectura? Pues lee el texto, una noticia común y corriente encontrada por ahí, aquí están las fuentes,
Siempre recuerden citar las fuentes en sus trabajos. Y aquí hacen una serie de ejercicios de comprensión de lectura. Aquí es buscar las mejores cosas que están en el programa de televisión y ya escribir ustedes qué tanto les gusta. Aquí tenemos una serie de conceptos, ¿sí? De los juegos. Dice que los organice, pero pues para organizarlos, si nos gustan o no nos gustan, hay que conocer los juegos. Preguntas de opción múltiple, preguntas de falso y verdadero. Por el derecho, quienes tengan que sacar material para hacer un ejercicio de comprensión de lectura para sus clases, muy buena fuente de material, porque sí es que hay que organizarlo. Entonces, noticias reales de temas actuales con diferentes niveles de dificultad. Entonces, esta se la recomiendo. No solamente es para el nivel intermedio, hay textos que alcanzan el nivel 6. ¿Sí? Entonces los ejercicios son un poco más complejos y el vocabulario es más complejo. Este es Breaking News in English. Si ustedes le dan clic aquí a la manito, vean que todos estos son links activos. Con darle clic al link, él va. Pueden escoger aquí en la parte derecha, si ven, las mini lecciones y escoger niveles. Quiero ver niveles de lectura de nivel 5, me las pone. Entonces siempre hay material actualizado. Y lo más reciente es del día de ayer. Esto es de hace una semana, esto es de hace 2 semanas, así. Ya, para un lector más avanzado y consciente, leer noticias en inglés. Estos son noticias, los links están redireccionados a la parte de las Américas. ¿Por qué? Porque es importante que relacionen su realidad con el inglés. Entonces, si usted ya conoce qué está pasando en Colombia más o menos, pues qué dicen de nosotros en inglés. Y el permitir que conozcan, como la primera parte de la estrategia de hoy, conocimiento previo, activar su conocimiento previo y saber cómo se dice eso en inglés, ¿sí? Cómo están narrando nuestra situación nacional en inglés, pues les ayuda a ustedes a aprender vocabulario con el que ustedes pueden relacionarse. Aquí está: concern over violence after Colombia arrests top military chief, Colombia using protection scheme to spy on journalists, Colombia's wealth gap bogging down economic growth and progress, World Bank. Entonces, leer noticias con las que ustedes puedan relacionarse, así hacen agregan un poco más al esquema de lo que usted ya conoce. Ya conoce la situación nacional en español, pues conozcámosla en inglés. The Washington Post, estas son las secciones de no pago, no hay que suscribirse. Mira, aquí Sign In está sin suscribirse, de todos modos uno tiene acceso a diferentes artículos. El nivel, digamos, avanzado para mí sería que lean noticias, así tenemos, y el ultra avanzado ya es cultura popular. Estos 2 primeros sitios son sitios de comedia. Aunque hablan de noticias normalmente, lo hacen con tonos satíricos o irónicos o de chiste. Entonces, requiere un nivel alto de comprensión de lectura poder comprender cuál es el chiste. Si no entendí el chiste, en realidad no entendí el artículo. Y obviamente, cómics. ¿Cómo así la página no funciona? Sí. A muchos les gustan los cómics, pues aquí hay cómics en inglés para dar y convidar. Y mucho manga también lo encuentran traducido al inglés. ¿Sí? Las series japonesas. Oh, bueno. El mío tiene adblock, o sea que no vamos a poder ver. Entonces, este sería el nivel más avanzado. Y libros. Libros pueden, ya les recompartí la página de los libros. Pueden conseguir literatura universal en inglés. ¿No está activo el link? Ah, lo voy a poner. Se lo voy a poner aquí en el chat. Book.
A ver, ¿qué libro está de moda ahora? ¿No libros de moda? ¿No? Game of Thrones, no sé. Mafalda, Mafalda. No era en inglés, pero bueno, está Mafalda. Spanish Edition. Libros, todos los que quieran. Entonces, la lectura debe ser un hábito, siempre sacar tiempo para leer algo. Sea que lean cómics. Yo leo mucho cómics, manga, leo libros. Ya que aquí me he leído los de Peter Jackson, los de Harry Potter, los de Juego de Tronos, El Hobbit del Señor de los Anillos. Y también los tengo en audiolibros para soltar la parte de listening. Entonces, nuestra quinta estrategia de lectura es activar el conocimiento previo, hacer preguntas apropiadas, analizar la estructura del texto, visualizar el texto, o sea, un mapa conceptual o un diagrama, y resumir. Desde luego hay con material complementario, hay unos artículos aquí para consultar, algunos videos, este es de la Universidad de Lund, los libros. Hay que revisar si los links están funcionando. Si en alguna ocasión los links no funcionan, me dejan por aquí el comentario para arreglarlo. Aquí hay un artículo que dice cómo mejorar su comprensión de lectura. Y eso es todo por hoy, muchachos. Ya me leí todo Tokyo Ghoul. Ya me leí todo el anime. Recuerde firmar la asistencia, por favor. Que la universidad sepa que están asistiendo a los CIPAS. Permite que se programen CIPAS para el siguiente periodo. Se llama Reading Comprehension Strategies in English. Y el docente encargado, Andrés Blanco. ¿Alguna pregunta referente al CIPAS? ¿Alguna solicitud de alguna recomendación? Sí, hay que esperar a One Punch Man. Entonces voy a tener la grabación.